Hola a todos, soy Roberto Granda, bienvenidos a las entrevistas del Club de los Viernes. El nacionalismo identitario ha dejado en España un reguero de víctimas, unas mortales, dramáticas, irreparables, con crímenes sin resolver y lugares atravesados por el odio, donde incluso se rinde homenaje a los asesinos. Y existen otras víctimas silenciosas, menos conocidas, que son las que han tenido que dejar su lugar de residencia, su tierra, su trabajo, para buscar un exilio lejos de esos lugares de odio, para hallar la paz, para sentirse seguro o para alejar a su familia de ese clima de crispación y de barbarie, esa presión coactiva y violenta de los reaccionarios del totalitarismo y la exclusión. Inma Alcolea, la moza constitucionalista, ex-moza, ha tenido un largo litigio con gente dentro del cuerpo, con el líder de los mozos separatistas, ha recibido amenazas, ha sido acosada, expedientada por la cúpula, espiada, aunque también ha sido condecorada con reconocimiento al mérito del sacrificio por su defensa de la Constitución y el Estado de Derecho. Finalmente ha tomado la decisión, se ha visto forzada a, en un futuro próximo, coger las maletas y trasladarse fuera de Cataluña. Inma Alcolea, encantado de hablar contigo. Hola, buenas tardes, Roberto. Muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de hablar. Gracias. Después de una larga temporada en Cataluña, trabajando, siendo cabo de los Mossos de Escuadra, te has visto al final forzada, como me has dicho, a tomar la decisión de irte fuera de Cataluña. ¿Cómo has llegado a este momento? Luego iremos a la sentencia, luego iremos a los acosos, pero llega un momento en que tú tomas una decisión por tu familia y para alejarlos de ese clima, para que no crezcan en esa confrontación. Bueno, esa decisión la teníamos tomado mucho antes. De hecho, los dos participábamos en un grupo que se llama Mossos por la Pasarela, por el simple hecho de que lo que solicitábamos desde esa asociación era el desarrollo de una ley vigente, para que las policías autonómicas, tanto Mossos de Escuadra como Ertzaintza como la Foral de Navarra, pudiéramos ir a trabajar dentro de lo que es la policía del ámbito estatal, Cuerpo Nacional de Policía. Es una ley que está vigente actualmente, la Ley de Personal del Cuerpo Nacional de Policía, y básicamente lo que faltaba por parte del Gobierno era el interés de ejecutar ese desarrollo y así podernos marchar. Todo y que tenemos hipotecas aquí, pero era algo que teníamos decidido básicamente por la tranquilidad de nuestros hijos, porque no tengan que sufrir ni en los colegios ni en las universidades lo que se está produciendo actualmente en Cataluña desde hace muchísimos años ya. Bueno, tú como moza constitucionalista has sufrido un verdadero calvario ahí en Cataluña por denunciar a las cúpulas separatistas del cuerpo. A ver, mi calvario, bueno, en primer lugar lo que quiero decir es que no debiera haber ninguna policía, sea autonómica, sea nacional o sea Guardia Civil, que no estuviera dentro de la Constitución, porque es una de nuestras premisas, nuestra premisa fundamental en la policía democrática o que se precie de ser democrática, es el cumplimiento de la ley y el respeto a las resoluciones judiciales, en tanto en cuanto la Constitución forma parte de nuestro ordenamiento jurídico como norma fundamental. Lógicamente, lo que no tiene cabida en ninguna policía democrática, una asociación para mí clara que se llama Mozos por la Independencia, Mossos por la República o Mossos por la Democracia. Y efectivamente yo fui expedientada tras 21 años de trabajo sin ningún tipo de problema fundamental, pues bueno, porque encontraron un capullo Puigdemont en un perfil que no ponía ni mi nombre ni mi apellido y tampoco daba ningún dato. El problema es que en ese mes que yo acogí a mi madre porque estaba en un tratamiento de hepatitis C, pues el ordenador de mi madre se estropeó y ella cogió mi ordenador porque tiene una invalidez del 67% y lógicamente en casa todo el día se aburría. Con lo cual, cuando llevamos su ordenador a Apple a arreglar, cogió el mío, abrió un link directo que tenía en Facebook y siguió escribiendo tal y como escribía en el suyo, en minúscula, con una serie de características. Todo y darles todo tipo de indicios a la División de Asuntos Internos, tanto pues la forma de escribir de mi madre como el ticket de reparación, la factura de reparación, como bueno, un montón de aspectos donde mi madre decía, aparte de la declaración de mi madre, lógicamente, pero bueno, todos los indicios no les parecieron suficientes como para pensar que se podían estar equivocados. De todas maneras,
también me hace mucha gracia, ¿no?, la cantidad de artículos que han salido a posteriori de lo mío, donde se insultaba por parte de un cabo del Cuerpo de Mozos de Escuadra aquí de Gerona, se insultaba con hijo de la gran puta a Rajoy, otros pedían el cierre de fronteras, habló de mozos independentistas, ya no que no contemos ya el portavoz de los mozos independentistas que cada semana tiene un artículo nuevo vulnerando no solo el régimen disciplinario de cualquier policía y específicamente de la Policía de Mozos de Escuadra, sino las patadas que da al Código Deontológico Policial, que a unos la División de Asuntos Internos y la cúpula nos exige con un esmero escrúpulo, y sin embargo a este sujeto, por llamarle de alguna manera, le tolera, le perdona y le protege e incluso le aplaude y no le expedienta. O sea que los Mossos de Escuadra, el propio cuerpo y la cúpula, jalea a los Mossos independentistas y les da voz, incluso permitían que te acosaran. A ti fue lo que te pasó con Donaire, ¿verdad? Correcto. A ver, yo en el momento que abro una petición en el change.org pidiendo al Gobierno español, al Ministerio del Interior en concreto, que abra, que desarrolle esa ley para que muchos mozos de escuadra que estamos incómodos con la situación política en Cataluña porque no estamos de acuerdo con, bueno, con las expectativas o con las amenazas continuas al Estado, al ordenamiento jurídico por parte de nuestros mandos políticos e incluso de los policiales, porque yo tenía aquí, por ejemplo, un subinspector que me llamaba Colona desagradecida e inadaptada, y la inspectora de la sala regional tenía colgado un trapo estrellado en su despacho oficial. Es decir, desde el momento que yo saco una petición, bueno, empieza un vía crucis por parte de esos sinvergüenzas donde me difamaban, me insultaban, me amenazaban. Lógicamente, todos los secuaces seguidores de estos mozos de escuadra seguían la misma dinámica, y todo esto durante 18 meses que yo no estaba en redes sociales, pues decían de mí que yo era comportamiento policial, que yo victimizaba en función de la españolidad del detenido, que yo saludaba con él arriba a España, que yo era una fascista, bueno, de todo ha habido y por haber. Luego se metían también con mi pareja, daban datos sobre nuestros domicilios, siguen dando datos sobre nuestros domicilios, han publicado las imágenes de mi hijo y de mi hija, han filtrado sus colegios, lo han amenazado, han llegado a publicar informes médicos que han obtenido ilegalmente mediante un abogado sindical que me pidió esos informes, quise contratar para un cambio de contingencia. O sea, han cogido fotografías de atestales donde yo estaba inmersa y los han publicado. Bueno, es que es la intemerata. Y este señor acaba de ser expedientado ahora porque yo he solicitado a Fiscalía varias cosas. Primero, he denunciado penalmente por injurias y calumnias a la Corona, a la monarquía, 2 denuncias, no una, la primera en el 2019 y esta última hace un mes, injurias y calumnias a las altas instituciones del Estado, injurias y calumnias a Marchena y a Llarena, injurias y calumnias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. He denunciado delitos contra la intimidad, he denunciado delitos de revelación de secretos. O sea, este señor, ya a partir de que denuncio la prevaricación de la División de Asuntos Internos, es cuando la Fiscalía empieza a apretar a la División de Asuntos Internos y empiezan a ver los primeros expedientes disciplinarios desde mucho antes del 2017, porque piensa que este señor, el 1 de octubre del 2017, votó el referéndum ilegal, ese referéndum que desde la justicia nos habían ordenado evitar, nos habían ordenado identificar a los organizadores y retirar las urnas. Este señor no solo tuvo la desfachatez de decir que iba a desobedecer públicamente, sino que además se colgaba una fotografía desobedeciendo la orden judicial que él, como policía judicial específicamente, tenía la obligación de cumplir. Ese señor no ha sido expedientado por uno de los, no solo de las infracciones disciplinarias, sino por un delito de desobediencia a una orden judicial. Pues esto funciona así, es decir, este señor estaba a cargo de lo que yo llamo organización criminal, que llamo al Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Dijo una cosa la fiscal Madrigal en el juicio del Procés que me quedó muy, porque era una de las cosas que yo siempre he pensado. Dijo la fiscal Madrigal en un buen pensamiento que el gobierno catalán actuaba como una organización criminal. Yo creo que la fiscal Madrigal expuso perfectamente cuál era el razonamiento, pero yo además añado que la organización criminal todavía en estos momentos sigue actuando en Cataluña.
Y es normal, Inma, que se refieran a compañeros, no ya solamente a la gente de los políticos de la sociedad civil, como colonos y como fascistas, y este comportamiento prácticamente mafioso. Bueno, el comportamiento De sobre mafioso... todo señalar tu domicilio, Sí, sí. acosarte a ti, fotografiar a tus hijos. Sí, sí, sacan fotografías de perfiles de mi madre y los publican en las redes sociales señalándoles, dando nota de dónde es del colegio. Llega además a hacer falsas denuncias diciendo que yo les sigo o que yo, bueno, que yo le mando mails. O sea, realmente es un enfermo este chaval, pero claro, tiene alrededor una serie de fundamentalistas nacionalistas que debían de haber sido erradicados, nunca debían de haberse disfrazado de mozos de escuadra. Y el hecho de que él llame colonos o que hable de los andaluces como personas que se aprovechan, bueno, a ver, hay que decir básicamente es que la Fiscalía Provincial de Gerona solicitó a la Audiencia Provincial la reapertura de un delito de odio a este señor que la jueza de la instrucción número 2 de Olot le había cerrado. Fiscalía consideró que no tenía que cerrarse, que ese delito existía y que se tenía que investigar, y actualmente está procesado, está investigado por un delito de odio que le ha reabierto la Audiencia Provincial de Gerona. Este señor tiene un futuro muy negro. Lo que pasa es que, claro, esto se tenía que haber puesto coto ya desde la propia policía autonómica. Lo que no puede ser es que este señor lleve pululando, realizando, como tú dices, actividades mafiosas durante 3 años. Eso es lo que no puede ser. Y sin embargo, Inma, tú has tenido victorias en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obligó a la Generalitat, al menos en sentencia, a devolverte los meses de sueldo que te que dejaste percibir como consecuencia de varios expedientes anulados. O sea, llegaron a abrirte expedientes y luego el TSJC te dio a ti la razón, aunque todavía estás esperando por esa devolución. A ver, a diferencia de Trapero, que realizó uno de los delitos más graves contra el ordenamiento constitucional y no solo no le aplicaron ninguna medida cautelar, sino que tampoco le abrieron expediente disciplinario y fuimos todos los que le pagamos el abogado, la abogada Tubau, a mí, sin embargo, por un insulto que encontraron en mi red social, vinieron 2 mozos de escuadra y me echaron del trabajo. Me cogieron el arma, me cogieron la placa y me dijeron que no podía volver a entrar en los mozos de escuadra. Así me estuve 2 meses y los siguientes 14 meses me trasladaron coactivamente a 120 kilómetros de mi domicilio. Estuve 16 meses inmersa en unas medidas cautelares que no eran medidas cautelares, eran castigos anticipados de una futura sanción. Ese expediente disciplinario lo caducaban a los 9 meses, lo volvían a reabrir. La ley de procedimiento administrativo, tanto la general como la específica de los mozos de escuadra, en el reglamento 195/83 que desarrolla nuestro régimen disciplinario, establece que los expedientes administrativos no pueden durar más de 6 meses, así como las medidas cautelares, que tampoco deben durar más de 6 meses. Yo estuve exactamente 16 meses con un expediente disciplinario que, lógicamente, el juzgado contencioso número 15 de Barcelona, en noviembre del 2019, dice que anula ese expediente disciplinario y dice que a mí me han vulnerado la presunción de inocencia que establece la Constitución española. Todas las medidas cautelares, las 3 medidas cautelares que yo tuve que recurrir en la justicia, han sido también anuladas por desproporcionadas, por ilegales, por falta de tiempo, todo eso a mí me cuesta un montante de abogados X, ¿vale? Te digo que elevadísimo, y sin embargo los juzgados, finalmente el Tribunal Superior de Justicia me da una cantidad ridícula para el pago no solo de los procedimientos administrativos, sino también de los procedimientos judiciales. Entonces entiendo perfectamente por qué hay muchos mozos de escuadra que no recurren las sanciones que les impone la División de Asuntos Internos, que al final no deja de ser una mafia al servicio del gobierno, porque hay que pensar que la División de Asuntos Internos está dirigida por un director general de policía nombrado por un consejero de Interior, y hay que pensar que el anterior consejero de Interior está imputado por un delito penal de prevaricación y malversación por haber contratado al sargento de los mozos de escuadra llamado Luis Escolà, que ayudó al señor Puigdemont, un fugado de la justicia procesado por delitos de desobediencia, malversación y rebelión. Lo ayudó a salir de España. Es decir, los mozos de escuadra ayudaron a salir de España a un fugado de la justicia. Ese fugado de la justicia fue expedientado por el artículo 150
ese expediente disciplinario desapareció, el señor Juan Andrés Martínez Hernández lo hizo desaparecer, ese expediente disciplinario se cambió por un nombramiento de asesor de la Generalitat de Cataluña, es decir, un señor sargento Luis Escolà con una formación de bachillerato unificado polivalente estaba asesorando mediante un sueldo público de 75.000 euros a un señor con un octavo de GB y una formación profesional como es el señor Buch, y en realidad no le estaba asesorando, sino que estaba volviendo a proteger a costa del erario público al señor fugado de la justicia española. Pero no tenemos suficiente con esa situación, ¿vale? Con esa situación de prácticamente de organización criminal, porque al final el gobierno de la Generalitat lo único que busca es la ruptura con el Estado español mediante las infracciones a nuestro ordenamiento jurídico con las desobediencias que ha cometido el señor ya condenado, el señor expresidente del gobierno catalán, el señor Torra, o con la prevaricación y malversación. No tenemos suficiente con que el Estado español dijo que los mozos de escuadra no podían realizar la protección de ese señor, ¿vale? Sino que tenemos actualmente, llevamos 2 años y medio, una cantidad de 12 mozos de escuadra protegiendo a la señora Puigdemont y a las 2 hijas del señor Puigdemont en un chiringuito que han montado enfrente de la casa de Puigdemont. Es decir, que un servicio público que nos cuesta mensualmente 33.000 euros a todos los ciudadanos está protegiendo a un señor, a un delincuente, un señor que no es autoridad, un señor que está suspendido de diputado parlamentario, un señor que tiene delitos de rebelión, de desobediencia, de malversación y un señor además que está actualmente en rebeldía. Eso nos cuesta mensualmente 33.000 euros que pagamos todos los españoles a costa del erario público, un servicio público a costa, lógicamente. Es decir, la Generalitat actúa a su libre albedrío. La Generalitat es una organización criminal. Una organización criminal. Lo dijo perfectamente la señora Madrigal en el juicio del Procés y continúan siendo una organización criminal. Inma, Dime. Pérez de los Cobos represaliado, el mayor trapero absuelto, se prevé un indulto a los golpistas. ¿Vienen tiempos difíciles para el constitucionalismo? A ver, yo entiendo que no puede ser, no puede haber ningún indulto. Lógicamente no hablo ya ni de amnistía, porque la amnistía existió el delito, o sea que la amnistía ya la quitamos, pero el indulto efectivamente necesita unos requisitos fundamentales, que son primero el reconocimiento del delito y luego el arrepentimiento. Unas personas que van por la calle chuleando, diciendo que tornarem a fer, lo volveremos a hacer, entiendo que el indulto no cabe. Es decir, que así como el gobierno tiene obligación, lógicamente, de tramitar esas peticiones de indulto, lógicamente dudo mucho que esas peticiones de indulto sean finalmente indultos concedidos, ¿vale? Luego, el hecho de que el señor Trapero haya sido absuelto, bueno, yo no me he leído más que la sentencia o bueno, el voto particular que ha realizado la señora Espejel, y verdaderamente coincido absolutamente en todo lo que dice la presidenta de la Sala de la Audiencia Nacional. Yo espero que la Fiscalía, lógicamente, recurra a esa sentencia de 2 votos en contra de la condena y 1 de condena, es decir, 2 lo han absuelto y 1 lo ha condenado por sedición. Yo entiendo que en el momento que hay un señor que organiza un referéndum ilegal, que tiene conocimiento que va a haber un referéndum ilegal y, sin embargo, realiza un dispositivo, entre comillas, lo del dispositivo, digamos que va entre comillas, porque un dispositivo de un referéndum ilegal nunca en la vida puede ser igual que un dispositivo que se realiza en un referéndum legal, en unas elecciones legales. Es decir, el mismo dispositivo, la misma gente en un referéndum ilegal que en unas elecciones legales. ¿Dónde estaba la Brimo en ese 1 de octubre? Estaban todos en casa, estaban protegiendo un partido de fútbol donde no había gente público. ¿Cómo puede ser que los propios mandos del Cuerpo de Mozos de Escuadra les dijeran a los mozos de escuadra que por favor en el momento que viniera la Policía Nacional y la Guardia Civil se apartaran de ellos? Es decir, la Policía Nacional y la Guardia Civil venía a cumplir la orden con todo las
la revolución que había en la gente, una revolución que había sido provocada por los sinvergüenzas y delincuentes políticos que hay en la Generalitat de Cataluña y que sigue habiendo en la Generalitat de Cataluña. Y luego el problema de tener una policía política que realmente está dirigida por políticos que amenazan al Estado de Derecho, como amenazó en su día el Puigdemont, que se pasó desde el 2015 amenazando, desde el 2017, desde el 2016, amenazaba que iba a hacer un referéndum, que no iba a cumplir la legalidad. O sea, no es lógico que una policía esté dirigida por este tipo de delincuencia organizada y que está ocupando las instituciones de la Generalitat de Cataluña. Es increíble también que la señora esta, que está también de diputada de Junts per Catalunya, que está procesada por delitos de falsedad documental, esta señora que hace de portavoz del grupo parlamentario, dijera el otro día que con el 50% en las próximas elecciones del independentismo que ya pueden aplicar la declaración de independencia. O sea, empecemos por cambiar la religión, ¿vale? Para que cada ciudadano catalán sea un vacas flacas a los independentistas. Que un voto del barcelonés, otro gallo les cantaría. Ese es nuestro problema en España. La ley de religión que aporta o que hace que un independentista tenga un valor en su voto que un señor de Barcelona completamente con una formación impecable. Pero vamos, el problema que hay en Cataluña es el fundamentalismo radical que han inoculado estos políticos, el odio que llevan décadas, es decir, y bueno, empezamos con Pujol, que era un delincuente, seguimos con Mas, que era otro delincuente que ya ha sido condenado, seguimos con Puigdemont, que está fugado, seguimos con Torra, o sea, es que no salimos de uno que vamos a otro peor. Sin embargo, los partidos independentistas son los socios del gobierno, los que se llaman a sí mismos Coalición del Progreso. Sin embargo, parece haber pocas cosas más retrógradas que el nacionalismo, que es xenófobo, que es cerril y tiene unas ideas genéticas y de identidad propias de movimientos racistas y fascistas. Es curioso cómo se junta en Cataluña el populismo de izquierda con un personaje tan esperpéntico como Torra, que es un tarugo neonazi, o la ANC, incluso los cachorros de Esquerra. ¿Qué ocurre en Cataluña para que haya esta confluencia de ideologías supuestamente antagónicas? Bueno, en Cataluña el problema es que llevamos 40 años sin Estado central, llevamos 40 años donde han sido regaladas una serie de competencias que jamás han sido supervisadas, unas competencias de educación, unas competencias en medios de comunicación, en seguridad pública. Entonces, bueno, no hay mayor falta de libertad en Cataluña, mayor falta de democracia, que prácticamente hemos estado toda la vida con una televisión completamente obnubilada por el independentismo, donde no se te permite prácticamente nada hablar el castellano, unos colegios completamente adoctrinadores hacia el odio a España, unos colegios donde hablan de nación como país catalán, unos colegios donde no se cumple la ley o la sentencia que dictó en su día el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde nos otorgaba la miserable cifra del 25% en castellano para nuestros hijos, para poder educarlos o para poder aprender la lengua materna, que es el castellano. Nos otorgaba un 25%. En ningún colegio, ni siquiera en los concertados, los cumplen. Entonces tenemos que asociarnos nosotros en Impulso Ciudadano para denunciar a Torra, o en España, Hablamos Español, para denunciar a los colegios. Y bueno, esto es una lucha muy, muy dura que verdaderamente no sé hasta qué punto vale la pena. Al final pasará como en el País Vasco, en la Comunidad Vasca, que salieron más de 200.000 familias del País Vasco, con lo cual ahora mismo, lógicamente, los nacionalistas tienen el poder. Aquí en Cataluña está pasando lo mismo. Hay cientos de familias que están marchándose de Cataluña por verdaderamente la dificultad que te supone la vida en Cataluña, sobre todo en poblaciones pequeñas como Gerona, como Vic, como Manresa. Barcelona es otra realidad. Hay un montón, hay una amalgama de personalidades y de gente con mucho más, no hay tanto radicalismo y están muy, muy ubicados en determinadas zonas. Gerona es prácticamente un 90%, pasa en la población y pasa en los mozos de escuadra y pasa en la política y bueno, y realmente es muy duro vivir. Solo has de preguntar a cualquier persona que no tenga la ideología nacionalista en Gerona y te contestará cómo vive. De hecho, yo ya tengo muchos amigos que ya están saliendo a Santander, a zonas de Madrid, Andalucía.
Ujú. Y tú Pero vamos, es increíble. abandonas Cataluña, Dime, perdón. te vas con pesar o te vas con alivio o te vas con frustración, con rabia. ¿Cuáles son tus sentimientos? A ver, a mí me han dejado un sentimiento de muchísima rabia por todo lo que he sufrido, por todo lo que me han hecho sufrir de manera gratuita después de 21 años trabajando con total normalidad, cómo han perseguido incluso a mi pareja, abriéndole un expediente disciplinario con una falsedad documental de un inspector de Santa Coloma de Gramenet que se inventó una desobediencia y le intentó expedientar, un sargento con 19 años de carrera impoluta. Cómo desde la Judicatura a la Audiencia Provincial les dice a Asuntos Internos que considera que la falsedad documental de ese inspector no es un delito penal, pero sí que entra dentro del régimen disciplinario, y cuando preguntas o cuando denuncias internamente a ese inspector por una falsedad documental, pues te contesta que no lo van a expedientar porque no consideran, puede ser que se olvidara o que tuviera un impasse en la mente. Entonces, lógicamente, nosotros nos vamos, yo me voy con rabia, con mucha rabia hacia Cataluña, hacia los fundamentalistas catalanes, pero me voy con alivio por poder sacar a mis hijos de Cataluña, de estos colegios que inoculan odio, de un futuro incierto en una universidad muy politizada, una universidad donde no eres libre, una universidad donde te obligan a hacer huelga, te obligan a pertenecer a una Asamblea Nacional Catalana, que al final tanto ESA como Odium son asociaciones fundamentalistas que debían de estar tal como están en Alemania, en Portugal o en Francia. Estaban ilegalizadas, al igual que los partidos políticos, aquellos que su única finalidad sea destruir a la unidad de la nación, Alemania, Francia, Portugal. ¿Qué nos pasa en España? ¿Qué miedo tenemos en España? Que esos partidos que lo único que esperan es, la única pretensión que tienen es la vulneración a ese Estado central. ¿Cómo puede ser que todavía los estemos sentando en una mesa de negociación? ¿Hasta cuándo vamos a sufrir los buenos catalanes, los catalanes que entramos dentro de la lealtad a la ley, dentro de la lealtad a nuestra nación? ¿Hasta cuándo vamos a estar abandonados por un gobierno central que no hace más que regalarles competencias, regalarles mesas de negociación? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo entenderá España lo que estamos sufriendo los catalanes, los buenos catalanes, los catalanes leales a la ley, los catalanes leales a España? ¿Cuándo? ¿Cuándo van a enterarse? Llevamos 40 años abandonados, es que es inaudito. Claro que me voy con rabia, pero me voy sobre todo ilusionada por abrir una nueva etapa, por estar con mis hijos en ciudades donde el hablar catalán, hablar castellano, donde la bandera sea algo que se lleva con orgullo, donde ser español es algo que se lleva con orgullo y sobre todo donde nadie te va a llamar fascista simplemente por querer a tu país. Pues mucha suerte en esa nueva etapa, que te vaya todo muy bien. Gracias por estar aquí contando Gracias. tu experiencia. Esperemos que se solucione todo lo que falta por solucionarse, los pagos pendientes y demás. Y bueno, y que puedas vivir tranquila y en paz, alejada de ese ambiente nacionalista y poder olvidar todas las felonías y toda la mafia de la Generalitat, y que por desgracia muchos catalanes están sufriendo y al final los terminan expulsando, Están porque no, sufriendo. no os vais, os expulsan Sí, prácticamente, lo que pasaba en el País Vasco. Luego se sienten orgullosos de los sí. resultados, ¿no?, electorales, cuando dicen que en el País Vasco gana el PNV y gana Bildu, pues evidentemente el resto del electorado ha sido limpiado. Sí, señor. Sí, señor. Ha sido extirpado de su tierra. Sí, señora, tal cual. Te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad, que me hayáis dado la oportunidad de explicarme, de explicar, pues bueno, cómo funciona los mozos de escuadra y bueno, y el sufrimiento, sobre todo, que padecemos, no solo yo, porque hay muchos mozos de escuadra que están en la misma situación, está la Unión de Mossos por la Constitución y hay muchos mozos aislados también, que bueno, que yo al final soy la representante que les pone voz. Así que muchas gracias, Roberto. Nada, pues un abrazo a la Unión de Mossos por la La Constitución Constitución. y a toda la gente en Cataluña que está sufriendo el nacionalismo, que piensen que no están solos, que piensen que en el resto de España también hay gente de la sociedad civil que está con ellos. Así que, Sí, Inma, te lo sé. mando un caluroso abrazo. Muy amable. Gracias, Roberto. Un besito.